Hola a todos, soy CryptoWaco, bienvenidos a mi canal. Hoy os quería hablar de la minería de Bitcoin, que es súper importante porque los mineros son los que validan las transacciones y las registran en la cadena de bloques. Para ello tienen que resolver un puzzle matemático muy difícil, muy complicado. Para resolver este puzzle matemático tienen que consumir una gran cantidad de recursos, como electricidad, energía y almacenamiento. Y el primero de los mineros, porque esto es una carrera, el primero de los mineros que consigue averiguar la solución al puzzle criptográfico es el que obtiene la recompensa, ¿de acuerdo? Entonces es como una competición en la que todos intentan hacer el mayor número de cálculos posible por un segundo para tener más probabilidades de encontrar la solución, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Por un lado vamos a ver que un minero de Bitcoin es un nodo. Un nodo es un ordenador que está conectado a la red de Bitcoin, que tiene descargada toda la cadena de bloques, todas las transacciones que jamás se hayan hecho en la vida de Bitcoin, y por lo tanto necesitan una gran capacidad de almacenamiento. Además, tienes que calcular muchísimas cálculos por segundo para resolver el puzzle criptográfico del algoritmo de consenso, el Proof of Work, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí, como veis, pues son ordenadores que están las 24 horas del día encendidos, consumiendo energía. Le puedes poner tarjetas gráficas que mejoran el rendimiento del ordenador, su capacidad de procesar cálculos, operaciones por segundo. Además tendrías que ponerle unos ventiladores para refrigerar la máquina y que no se sobrecaliente, de manera que esté funcionando a su máxima capacidad, ¿no? Pues bien, esto antiguamente pues podría ser rentable, pero hoy en día la minería se ha especializado y se ha profesionalizado tanto que empresas enormes como Nvidia, que desarrollan hardware para ordenadores, pues han creado máquinas específicamente diseñadas para minar Bitcoin y para no hacer otra cosa que no sea minar Bitcoin, ¿vale? Entonces estas máquinas son muy eficientes en ese trabajo y de hecho se pueden enchufar unas a otras en cadena, de manera que puedas crear, como aquí que vemos, una granja de minería, que sería básicamente una sala entera, una nave, ¿no?, en el polígono industrial, llena de estos aparatos conectados uno con otro en serie. Pues bien, como veis, esta profesionalización de la minería ha llevado a que sea muy competitiva, ¿no? Que necesitas una gran cantidad de recursos, una inversión en hardware, en maquinaria, y básicamente hoy en día son empresas, ¿no? Son empresas grandes, desarrolladas y ya muy consolidadas. Pues bien, todos estos ordenadores, ¿qué es lo que están haciendo? Todas estas máquinas, ¿no? Los mineros lo que hacen es construir el bloque. Supongamos que ya tenemos un bloque previo, que hemos llamado bloque 1. El bloque, todos los bloques comienzan con un encabezado, ¿de acuerdo? Este encabezado seguido de un nonce, se llama, que es básicamente un numerito comodín que va a servir al minero para adaptarlo a sus necesidades, ¿vale? En el cuerpo del bloque lo que tenemos son los datos, que podrían ser, en el caso de Bitcoin, por supuesto, son las transacciones que se hayan producido, todas las transacciones que tu nodo haya podido conocer y validar. Y luego finalmente tienes que hacer una función hash, tienes que encriptar todo lo anterior, todo el bloque, todo el contenido del bloque. ¿De acuerdo? De manera que lo primero que haces cuando vamos a construir un nuevo bloque es coger el hash del bloque anterior. Es decir, que cada bloque empieza exactamente igual que como acababa el anterior. De esta manera los bloques están conectados entre sí, no se pueden alterar su orden, ni se puede alterar la información de dentro de un bloque, porque eso alteraría este hash de aquí,
por lo tanto alteraría el header de aquí, por lo tanto alteraría todo el resto de la cadena a partir de ese cambio, ¿no? Pues bien, como minero lo primero que haríamos sería copiar esto y pegarlo en nuestro header. En segundo lugar, pues tendríamos nuestro nonce que iríamos adaptando a nuestra conveniencia. Por otro lado, tendríamos los datos. Aquí iríamos metiendo todas las transacciones que nos llegaran a nuestro nodo, que pudiéramos validar. Y con todo esto, pues haríamos un hash, haríamos una función hash, ¿de acuerdo? La función hash es una parte de la criptografía, que es una rama de las matemáticas. Esto lo hace la máquina sola, tú no tienes que calcular nada, la máquina ya lo calcula sola porque ella conoce las reglas matemáticas de este juego, ¿vale? Pues bien, la función hash yo creo que es más fácil entenderla viéndola que explicándola, ¿no? Entonces vamos a irnos a la página esta donde nos creamos la contraseña, el password generator. Aquí en esta misma página pues también tiene esta función de hash que es súper útil, ya lo veréis. Hay distintas funciones de hash, la más segura es el SHA-256 diseñado por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Y bueno, vamos a, por ejemplo, escribir cualquier cosa aquí. Vamos a poner CryptoWaco y veréis que se ha creado un hash, ¿de acuerdo? Siempre que le introducimos el mismo input, es decir, CryptoWaco, siempre nos va a devolver el mismo output, ¿vale? En cualquier momento, si yo mañana vengo y lo hago otra vez y escribo exactamente lo mismo, siempre me va a dar esta misma cadena de caracteres, ¿vale? Ahora, si yo cambio cualquier cosa de aquí, por ejemplo, en lugar de la V mayúscula, le pongo una V minúscula, pues el hash ha cambiado ya completamente, ¿de acuerdo? No solo una parte del hash, no solo una parte de la cadena de caracteres, sino que se ha modificado toda la cadena de caracteres. Entonces no hay manera de poder decir que uno y otro hash eran la misma palabra con una pequeña diferencia. No sabes si son la misma palabra o si eran distintas palabras o si eran cosas completamente diferentes, ¿vale? Lo mismo, pues si le pones aquí una coma, si se la quitas, si le pones un espacio, si en lugar de una I latina utilizas la Y como en el inglés, pues lo mismo, te cambia absolutamente todo y ya no tiene nada que ver. Tienes que introducir exactamente el mismo input para que te devuelva el output previo. Hola. Pues bien, aquí podemos introducir texto, podemos introducir un libro, por ejemplo, y al hacerle al libro el hash, tienes como una firma digital que puedes registrar a tu nombre, de manera que si cualquier otra persona dice ser el autor del libro, tú puedes demostrar tus derechos de autor, pues demostrando que tú tienes el hash de ese libro, ¿no? Lo mismo puede pasar con un contrato. Si esto en la rama del derecho tendrá muchas aplicaciones, ¿no? Si hacemos un contrato y entre las dos partes acordamos cuál es la redacción definitiva y acordada de ese contrato, una vez que esté acordado, lo podemos hashear, podemos hacerle una función hash y decir, este es la versión del contrato que hemos firmado y que hemos acordado, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna de las partes pues asegura que el contrato que se firmó fue otro distinto, no habría que hacer nada más que un hash, hacerle una función hash a ese contrato y ver si coincide con la función hash del contrato original, acordado, ¿de acuerdo? Entonces esto es súper útil y no solo sirve para introducir texto. Aquí podríamos poner también pues un archivo de audio, un vídeo o lo que sea, ¿no? Entonces es muy útil para muchas cosas, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer también es hacer un hash de un hash, ¿no? Entonces se van creando como capas de encriptación y vas aumentando los niveles de seguridad.
Pues bien, una norma fundamental de la función hash es que si tú tienes esto, el input, siempre vas a poder obtener el output, siempre vas a poder conocerlo. Es decir, esto no hace falta que te lo apuntes, porque si tienes esto apuntado, lo puedes introducir en cualquier momento y siempre te va a devolver este mismo hash. Sin embargo, si pierdes el input y solamente te quedas con el output, nunca vas a poder hacer el caso inverso, ¿no? Nunca vas a poder con esto averiguar una vez que está encriptado, ya es imposible, matemáticamente imposible, desencriptarlo, ¿de acuerdo? Por eso las funciones las direcciones de Bitcoin son básicamente una clave privada, que sería esto, le haces el hash a la clave privada y entonces tienes una clave pública. La clave pública se la puedes dar a cualquier persona porque nunca va a poder averiguar tu clave privada. Pero si, al revés, sí. Si tienes la clave privada, que sería esta, no necesitas apuntarte la clave pública, porque siempre que le hagas el hash, te la va a decir, te la va a devolver. No sé si se ha entendido. Otra cosa también es, por ejemplo, que en Bitcoin no solamente nos pide que hagamos una función hash de nuestro bloque, sino que además esa función hash o ese hash tiene que cumplir con unas condiciones, ¿no?, que llamamos la dificultad de minado. Por ejemplo, la condición puede ser que el primer carácter sea un 0. Entonces, si nosotros, para eso sirve el nonce. El nonce sirve para introducir unos caracteres aleatorios, por ejemplo un 0 aquí, 1, 1, y vas probando diferentes combinaciones hasta que alguna de ellas pues te dé un hash que empiece por 0, ¿vale? El nonce es simplemente un comodín para conseguir eso, que el hash resultado empiece por 0. Pues bien, vamos a ver que el primer bloque, el bloque Génesis, fue minado por Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, el 9 de enero de 2009, ¿vale? Y que la dificultad de este bloque era mínima, ¿no? Era la dificultad 1. Eso implicaba que el hash resultado de este bloque tenía que tener 8 caracteres, que los primeros 8 caracteres debían de ser ceros, ¿vale? Pues bien, la recompensa por haber construido este bloque en este momento fue de 50 bitcoins, que fueron los primeros 50 bitcoins que se crearon en la historia. Como veis, pues tampoco hay transacciones que se hayan registrado porque no existía Bitcoin hasta este momento. Pues bien, desde el bloque Génesis, minado el 9 de enero de 2009 hasta hoy, que estamos a 11 de mayo de 2019, han pasado más de 10 años, y vemos un bloque que se ha minado hoy. Es el bloque número 575.507. Y como vemos, pues dentro de este bloque se han registrado 2.674 transacciones por un valor de tanto, ¿no? Vemos que la dificultad es muchísimo mayor que la dificultad del bloque 1, y por lo tanto, pues eso exige una mayor cantidad de ceros al comienzo del hash, ¿no? Entonces es muy difícil porque se ha profesionalizado y se ha especializado tanto la minería que ahora es muy competitiva, ¿vale? Los nodos de Bitcoin se pueden conectar y desconectar de la red cuando quieran. Es libre, ¿no? Tú puedes empezar a participar cuando quieras, no tienes que pedirle permiso a nadie, pero luego lo mismo para desconectarte, no tienes que pedirle permiso, simplemente desenchufas la máquina, la apagas y punto. Pues bien, cuantos más mineros y más poder de computación haya en la red de Bitcoin, pues el sistema se adapta
aumentando la dificultad, de manera que sea más difícil para todos los nodos encontrar la solución al puzzle. Sin embargo, si los nodos dejan de ser rentables y empiezan a desconectarse y abandonar la red de Bitcoin, para los nodos que todavía queden bajará la dificultad, y entonces será para ellos más fácil encontrar la solución y recibir sus recompensas. ¿De acuerdo? Entonces la dificultad del bloque se va adaptando, se va ajustando en tiempo real y de manera matemática a la cantidad de mineros que haya y la capacidad de esos mineros, ¿no? Como es matemático, pues es bastante fácil con los datos que tenemos ir previendo los incrementos o descensos, ¿no?, de la dificultad de minar bloques. Otra cosa, además de la dificultad de minar el bloque, es el de la recompensa. Como vemos, en el primer bloque que se creó, la recompensa fue de 50 Bitcoin. Sin embargo, hoy en día la recompensa es de 12,5. Eso significa que el primer minero que consiga encontrar una solución válida, un hash válido para el bloque, recibe una recompensa de 12,5 actualmente. La recompensa se va reduciendo a la mitad cada X años, ¿vale? Entonces los primeros bloques que se minaron, o los primeros mineros de Bitcoin recibieron recompensas de 50 Bitcoin. Luego, cuando descendió el nivel de recompensas, descendió a la mitad, es decir, a 25 Bitcoin, y ha vuelto a bajar otra vez a la mitad, a 12,5 Bitcoin. Dentro de unos años se volverá a reducir otra vez la recompensa por bloque, y hasta que llegue un momento que ya prácticamente pues no se creen más, pero esto no sucederá hasta 2100 y pico. ¿Vale? Pues nada, espero que hayáis entendido esta diferencia, ¿no?, en el minado del bloque 1 y el minado del bloque de hoy, en mayo de 2019, los cambios en la dificultad y también los cambios en la recompensa. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ver un estudio que se hizo ya hace un par de años, pero bueno, todavía sigue siendo relevante, y es cuánto te costaría minar un Bitcoin según tu país, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta que estos son valores medios. Dentro de Irlanda, por ejemplo, habrá gente que consiga minar por menos de 10.000 y habrá gente que mine por bastante más que 11.000. Pero claro, estos son valores medios. Hay que entender que a algunos les costará más y a otros les costará menos, ¿no? Pero esto es un valor medio. Pues bien, vemos que según los países pues varía mucho el coste de minar un Bitcoin. Las razones principales son el coste de la electricidad y la temperatura del ambiente de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, si es un lugar muy caluroso, pues tendrás que invertir dinero en aire acondicionado y ventiladores que refrigeren las máquinas para que éstas funcionen a su máxima capacidad. Sin embargo, en países que son muy fríos, como Islandia, por ejemplo, no tienes que invertir tanto dinero en esa refrigeración, porque ya hace tanto frío allí que simplemente con abrir la ventana pues ya se recupera la temperatura ideal para que estas máquinas no se sobrecalienten, ¿no? Pues bien, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, en España alrededor de 11.000 dólares costaría minar un Bitcoin. Por lo tanto, estarías ahora mismo en pérdidas, porque el precio está por debajo de los 11.000. Un caso mucho más exagerado es el de Corea del Sur. Allí cuesta 26.000 dólares minar un Bitcoin. Y si alguien minara un Bitcoin en Corea con estos costes, sería porque espera que el precio en un futuro llegue a superar los 26.000, ¿no? Sin embargo, tenemos otros países, por ejemplo Venezuela, ¿no?, es el más llamativo de todos, porque solo costaría 500 euros minar un Bitcoin. Claro, por un lado, el coste de la electricidad en Venezuela no es tanto como en Europa o en otros países,
Luego también su moneda está muy devaluada, por lo tanto con el cambio pues sale bastante barato. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también son los costes de electricidad, son los costes burocráticos que haya que hacer, ¿no? Para ser legales, para pagar tus impuestos. Piensa que un minero hoy en día es como una empresa. Entonces pues son muchos los factores que tendrá que tener en cuenta para ser rentable o no. ¿De acuerdo? Pues bien, quería también enseñaros cómo podéis empezar a minar Bitcoin vosotros mismos desde ya, desde hoy mismo, ¿no? Y bueno, pues si tenéis un nivel alto y tenéis confianza en vuestros conocimientos técnicos, ¿no? Os recomiendo que vengáis directamente a bitcoin.org, os descarguéis el Bitcoin Core oficial directamente de la página, y en esta página pues también os dirá mucha información, ¿no? Tenéis para los diferentes sistemas operativos con los que trabajéis, y también os recomendaría que pasarais por GitHub y allí buscaréis todos los repositorios y las implementaciones y las integraciones de Bitcoin Core, ¿no? Aquí tenéis también para descargaros el software que necesitáis para tener vuestro propio nodo de Bitcoin, pero sabed pues que tenéis que tener el nodo activo, que tenéis que tenerlo bien configurado, en fin, que eso requiere un tiempo, un aprendizaje, y os animo a todos aquellos los que sintáis capaces y tengáis ganas de aprender a hacerlo de esta manera, ¿no? Para el resto, sin embargo, que no quiera complicarse tanto la vida, existe lo que se llaman los pools de minería. Es decir, tú puedes tener un ordenador muy potente, como los que hemos visto, ¿no? Pero en lugar de tener ordenadores muy potentes, también lo que podemos hacer es utilizar muchos ordenadores normales, ¿vale? Entonces, todos estos ordenadores se conectan a un nodo y participan en ese nodo para hacer los cálculos necesarios para resolver el bloque, el hash. Entonces hay software que es muy fácil de utilizar y quizás no es tan eficiente, ¿no?, como tener tu propio nodo bien configurado, pero es una solución muy sencilla para todos aquellos que queremos empezar a minar desde ya y sin tener todavía mucha idea, ¿no? Entonces os dejo el link en la descripción. También tendremos recompensas por hacer clic en estos enlaces y registrarnos siguiéndolos. Entonces te recomiendo que sigas mi enlace y que te registres de esa manera, porque así sabes que has utilizado mi recomendación y nos dará una recompensa a los dos, a ti por registrarte y a mí por haberte facilitado el link, ¿no? Pues bien, el programa es así de fácil, así de sencillo. Solamente tienes que darle aquí a empezar a minar, y cuando quieras pues le das a dejar de minar y listo. Lo que os recomiendo es que si lo tengáis activo, esto lo cerráis y se os guarda aquí sin hacer ruido y sin molestaros, se queda haciendo su trabajo en silencio. Pero cuando vayáis a jugar un videojuego o algo que exija potencia por parte de vuestro ordenador o de vuestra tarjeta gráfica, pues sí que os recomiendo que le deis a parar, ¿no?, el minado, para que pues el juego pueda correr mejor, ¿no? Porque si no estarían compitiendo los dos programas a la vez por los mismos recursos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esa recomendación. Pero mientras que estáis trabajando, mientras que estáis viendo YouTube o viendo las redes sociales, leyendo o investigando en internet, cualquier cosa, haciendo compras, cualquier cosa, podéis tener esto mientras y está generando unos centimillos para vosotros, que poco a poco y con el tiempo, pues oye, quién sabe, ¿no? Es una forma de conseguir criptomonedas sin gastarte mucho dinero en ello. Tampoco te recomiendo que dejes el ordenador encendido 24 horas, porque realmente la energía que estás consumiendo te cuesta más que lo que estás minando, que es lo que vale lo que estás minando, ¿no? Que bueno, que si estás robándole la electricidad al vecino o la paga tu padre, pues en ese caso pues te da un poco igual, ¿no? Pero que no sería lo más eficiente, ¿no?
la mejor forma de usarlo es tenerlo en segundo plano mientras estás haciendo otra cosa, ¿vale? Como lo tengo yo ahora mismo. Mientras hago el vídeo, pues estoy consiguiendo unos poquitos satoshis. Pues muy bien, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta pronto.